Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, el daño punitivo, que está muy mal regulado en nuestra legislación, pero que bueno, se ha utilizado con bastante criterio por parte de los jueces, sancionando la inconducta empresaria en favor del consumidor. Y después tenés lo que se llaman las acciones de clase, ustedes probablemente hayan escuchado eso. La relación, miren, yo que soy un tipo antiguo, la relación de los consumidores con las empresas cambió muchísimo en los últimos años a partir de la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque, viste, vos vas ahora a comprar una plancha y te dicen, bueno, tenés 3 días para probarla y si no, traela y qué sé yo cuánto. Antes ibas a comprar una plancha y si te salía mal te jodías, andaba a buscar el fabricante, qué sé yo, bueno. Había mucho abuso en ese sentido. Pero, ¿vieron el ejemplo que les puse hace un rato de los cargos mal cobrados en el banco? Bueno, ahora se permite que determinadas organizaciones no gubernamentales promuevan en favor de una clase homogénea de acreedores una demanda de clase que se llama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que veíamos, pongámosle el banco del ICBC, el banco donde trabaja Jorge Estela, un banco abusador. Entonces, les vienen cobrando a sus cuentacorrentistas, a los tipos que tienen caja de ahorro, ponele, les vienen cobrando un cargo mal cobrado de 5 pesos durante los últimos 10 años. Ponele. Vos vas al banco a reclamar y te dicen, mira, si te gusta bien y si no, andate, en definitiva. Y vos te lo bancás porque son 5 pesos todos los meses, chilla, pero bueno, qué sé. Entonces ahora una ONG puede agarrar a los titulares de caja de ahorro del ICBC y demandar por todos ellos. ¿Sí? La ley les da la legitimación de demandar por todos ellos. Hacer una demanda de clase para que dejen de cobrarle este cargo injusto a los ahorristas, para que le restituyan la plata con intereses y para que se les ponga alguna sanción. ¿Eh? Hay muchas demandas de estas. Claro, para los abogados son demandas millonarias, ¿sí? Porque es la suma de todos los cargos cobrados durante los últimos 10 años, es mucha guita. ¿Sí? Entonces empezó a cambiar mucho la relación, cambió mucho la relación de los consumidores con sus clientes en los últimos años. Bien. Y después aparece por fin la constitucionalización del derecho privado. ¿A qué me estoy refiriendo? Se modifica la Constitución en el 94. ¿Sí? Hasta ese momento teníamos que el dios del derecho administrativo eh, era la Constitución, del derecho público era la Constitución. Y el dios del derecho privado era el Código Civil. Borda, Yambía, qué sé yo. Bueno, se introducen claramente en la Constitución derechos de neto corte civilista, el habeas data, los derechos del consumidor, ¿no es cierto? Entonces se dice que se produce una constitucionalización del derecho privado. Ahora, la Constitución es la base de todo el derecho, no solo del derecho público, ¿no? Y ahí tenemos que referirnos siempre a la Constitución. Y por fin, la unificación de la legislación civil y comercial, donde podemos encontrar en el Código Civil y Comercial, eh, digamos, una noción de contrato que se adapta a la realidad. ¿Por qué? Porque vos te decíamos, bueno, el contrato es ley para las partes, entonces vas, te sentás y negociás con otras condiciones. Dejémonos de joder, vas a sacar un seguro, no negocias nada. Vas a una prepaga, negocias plan A o plan B. Vas a comprar un auto, negocias el color, pero el plan para el pago es este o este. Vas a sacar una cuenta corriente, subís a un bondi y querés pagar, mire, yo voy una cuadra antes, pago menos, y dices, no, flaco, no hay negociación. Los contratos en que nosotros firmamos todos los días, no firmamos, sino que contratamos sin firmar, no hay ninguna posibilidad de negociar nada. Son contratos por adhesión, ¿sí? Y en general de consumidor también. No todos los contratos de adhesión son de consumidor, pero la mayoría de los contratos del consumidor son adhesión, son adhesivos, los que contratamos nosotros diariamente. Entonces se prevé en el Código Civil y Comercial de la Nación esa noción de contrato de adhesión, contrato de consumo con normas particulares que benefician al consumidor y que se interpretan en contra del que redactó las cláusulas de ese contrato por adhesión en caso de oscuridad, ¿no es cierto? Y se deja como contrato residual ese contrato libertario, paritario, para grandes empresas donde hay posibilidad, sí,
de sentarse y negociar un poquito más los derechos. Entonces ahí se unifica la legislación civil y comercial, y en este Código Civil y Comercial de la Nación se introducen, están todos peleando por boludeces, ¿no? Los civilistas con los comercialistas, a ver si se produjo la civilización del derecho mercantil o si se produjo la mercantilización del derecho civil. Una huevada. Lo que importa es que se uniforme. Miren, una de las principales ventajas de la unificación es que yo antes tenía que ir a la facultad con 2 códigos gruesos así y ahora voy con uno así que tiene los 2. ¿Sí? Desapareció el Código de Comercio, que era un desastre, no servía para nada. Se introducen un montón de contratos que no estaban tipificados, que eran todos contratos mercantiles. Se introduce un título que no existía hasta ese momento, sobre un capítulo sobre títulos valores, de lo que vamos a hablar más adelante. Y se modernizan un montón de normas y se dejan de lado otras normas. Bien, ¿qué es lo importante en materia de derecho mercantil? El Código de Comercio, miren, ustedes zafaron a estudiar la parte general del Código de Comercio, que era un embolia absoluto. Tenía una definición de comerciante, ya en el artículo 1. Era una cosa rara, porque tenía como 2 artículos 1, bueno, no importa. Después tenía normas sobre cargas y obligaciones del comerciante. 4 normas que con el paso del tiempo quedaron todas en desuso. La única que sirve para algo se introdujo ahora en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y tenía plasmaba lo que se llamaba el Estatuto del Comerciante. El Estatuto del Comerciante estaba dado por el concepto de comerciante, las cargas y obligaciones del comerciante y la obligación de rendir cuentas. ¿Sí? Bien. Además de eso, también integraba el Estatuto del Comerciante una serie de actos que estaban plasmados en el artículo 8, un artículo larguísimo y aburridísimo, y además inútil, que se llama actos de comercio. Había actos objetivos, actos subjetivos, ¿sí? Pero que eran, o sea, que con el paso del tiempo no servían para nada, porque por ejemplo decía, es acto de comercio el transporte terrestre y el transporte marítimo. Claro, cuando se sancionó esto no había aviones. Entonces, ¿qué pasaba con los aviones? Era acto de comercio. Bueno, una cosa espantosa donde uno se la pasaba discutiendo sin mucho sentido. Todo eso, por suerte, se borró. Por suerte para todos. Ahí están todavía esos comercialistas que están diciendo, no, tiene que haber un estatuto, no tiene que haber nada. Lo único que tenía realmente relevante, ¿sí?, es lo que queda hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes agarran el Código Civil y Comercial de la Nación y buscan la palabra comercio, comercial, ¿sí?, la van a encontrar solo en la tapa. Se borra la palabra comercio en todo el código, la palabra comercial. Lo que antes era registro público de comercio, hoy es registro público. Ahí está en el bajo el registro público de comercio, fue alguien con una escalera, sacó la palabra comercio, quedó registro público. ¿Sí? Lo que antes se llamaba comerciante, ahora se llama empresario o titular de un establecimiento, bla, bla, bla. Bueno, está bien. Pero, ¿qué es lo que realmente era relevante? Miren, había unas normas sobre capacidad en el Código de Comercio que eran ridículas. Todo eso se quitó. La capacidad del comercio hoy es la capacidad común del Código Civil. Pero había unas normas sobre carga del comerciante que incluían 2 cosas, 2 cuestiones. La obligación de matricularse como comerciante, la carga de matricularse, más que obligación, porque traía consecuencias, nada más la falta de matriculación, traía consecuencias solo para el comerciante, consecuencias negativas para él, o sea que si él decidía, digamos, no era una obligación legal, ¿sí?, matricularse. Ahora vamos a ver por qué. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se llama la fe de libros, que esto en materia práctica es muy relevante, muy importante, la fe de libros. Y todo esto lo encontramos hoy en los artículos 320 a 331 del Código de Comercio. En
entre paréntesis, hay un código civil y comercial comentado gratuito, capaz que ustedes ya lo saben, en la página de Infojus, que es la página del Ministerio de Justicia. Son unos cuantos tomos, no sé cuántos son, 5, 6. Está bastante bien, tiene comentarios básicos, pero bastante bien hechos, salvo la parte de títulos, que es espantosa porque la hice yo. Pero después lo demás está todo bien. Entonces, de ahí pueden sacar. Yo todos los años lo subo al campus, es que se los voy a subir, los comentarios de los artículos 320 a 331. ¿Sí? Cuándo el empresario tiene que matricularse, cuáles son las ventajas de la matriculación, ¿sí? Cómo tiene que llevar la parte de libros, que ustedes no le voy a sacar libreto a Jorge, lo van a ver la clase que viene, cómo tienen que ser llevados los libros. Bueno. Entonces ahí tenemos un poco el cronograma de lo que teníamos que ver para la clase de hoy. Un poquito cómo era el Código de Comercio que fue derogado, qué era esto del estatuto del comerciante. Diego me pregunta qué artículos son 320 a 331. ¿Sí? 320 a 331. Y les vamos a subir algunos fallos complementarios también para que lo vean. La lectura de fallos es importante porque, en esta materia al menos, es práctica, y porque además los fallos suelen traer algunas cuestiones que exceden la materia que estamos estudiando, ¿sí? Y que también pueden ser de interés. Entonces, eso era más o menos lo que teníamos que ver para hoy. Sí, lo último que quiero decir es que junto con la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, se produce la modificación de la Ley de Sociedades. Sale en forma conjunta, se modifica la Ley de Sociedades. Se deroga el Código de Comercio, se dice que las leyes que estaban incorporadas al Código de Comercio quedan vigentes, y se modifica por afuera de la unificación del Código Civil y Comercial la Ley de Sociedades en una reforma bastante importante que veremos en su momento. Bien, yo si no tienen preguntas para hacer, ya los dejaría en libertad de acción. Si quieren preguntar algo, cuestionar algo que yo dije, complementar algo que yo dije, bienvenido sea. Y si no, el martes, a veces, a veces yo me meto en las clases de Jorge en las mías, y para colaborar un poco, por ahí nos vemos el martes, ¿sí? Perdón, doctor, yo tengo una consulta. Dale. Sí. Entonces, lo que estuvimos viendo, porque también algo vimos la clase pasada con respecto a las fuentes del derecho comercial, entonces lo referente a los usos y costumbres sería lo más importante en cuanto a lo que es derecho comercial. Bien, mira, el tema es así. Las fuentes del derecho comercial hoy, la primera fuente de todas es la Constitución, a la que tenemos que referir. Y la segunda, el Código Civil y Comercial en la materia mercantil. La costumbre es la que vendría en tercer lugar. Es una fuente muy importante de nuestro derecho mercantil, más que en otras ramas, en otras áreas del derecho. ¿Por qué? Un ejemplo clásico de costumbre como fuente de nuestro derecho, perdón, todo aquel que quiera retirarse, vaya, ¿no? Yo no voy a andar vigilanteando, pero bueno, así terminamos con las consultas. Una fuente muy importante, mejor dicho, un ejemplo muy clásico en materia de costumbre es lo que ocurre con los títulos de crédito que vamos a ver. Un pagaré, para que hoy llegue a ser lo que es un pagaré, pasó por un filtro de cientos de años. Cuando los comerciantes se dieron cuenta de que tenían que reemplazar la moneda, ¿sí? La moneda oro, por algo equivalente, porque era muy poco práctico, porque los atacaban y le hundían los barcos, los piratas, bla, 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 empezaron a decir, bueno, tenemos que cambiarlo por algo que sea equivalente. No se les dio por fabricar el dinero, sino que empezaron a aparecer unos papeles, ¿no es cierto?, que en un principio tenían firmas y sellos lacrados de gente de la nobleza, que era como una especie de garantía de que ese papel, que el titular de ese papel le iban a abonar su deuda, ¿sí? Después, cuando cae la nobleza,
los comerciantes siguieron usando estos papeles que se dice que sirven para la circulación de la riqueza. Dijeron, estos papeles son útiles para que todos los podamos usar en general, ¿sí? Pero hay que darle seguridad jurídica. Entonces se pusieron de acuerdo en las formas que tenían que tener estos papeles, ¿sí? Los requisitos que tenían que tener. Con el paso de los años, o sea, esta costumbre se transformó como si fuera una ley. La costumbre, en definitiva, es una conducta observada reiteradamente por una parte importante de la sociedad, con la convicción de que responden a una obligación legal, si se quiere. Con el paso de los años, esa costumbre fue recogida en las normas positivas que tenemos hoy de títulos de crédito, letra de cambio y pago. Fíjate que cuando lo haces al revés, no funciona. Mirá lo que pasó con lo que se llama hoy cheque de pago diferido, ¿no? En la década del 90 había un problema con los cheques, que era que vos le tirabas un cheque a un tipo a 30 días, por ejemplo, ¿no? Le ponías fecha de 30 días. Decís, mirá, te pago lo que te debo en 30 días y te doy un cheque. Entonces te pongo fecha del 16 de septiembre. Ahora, si vos ibas al banco con ese cheque hoy, por más que fuera no sé cuánto de agosto, y lo presentabas, el banco te lo tenía que pagar igual. Y si no había fondos, que era lo que pasaba, te lo rechazaba, ¿sí? Entonces era un problema, esto se llamaba cheques voladores. Entonces, para solucionar este problema, sacaron una ley diciendo, bueno, a partir de que se llama Ley de Factura de Crédito, a partir de hoy el comerciante tendrá que usar la factura de crédito. Y el comerciante no la usó. Y le pusieron sanciones y el comerciante no la usó. Y le dieron ventajas impositivas y no la usó. Y le dieron ventajas procesales, es un título ejecutivo y no la usó. No le quisieron imponer una costumbre que el comerciante no tenía. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron la ley de cheques y admitieron lo que se llama el cheque de pago diferido, que lo vamos a ver más adelante. Todos contentos, ¿sí? Es muy importante la costumbre. Y para diferenciarla del uso, el uso es una costumbre particularizada. A ver, un ejemplo les doy porque la ventaja de laburar en tribunales es que veo ejemplos prácticos todos los días. Viene un tipo y que tenía una máquina, ¿sí? Para desarrollar para hacer un diagnóstico médico muy particular. Entonces, alquila esa máquina. Se la alquila a otro tipo. Y hacen un contrato como del 1 al 5 de cada mes me tenés que pagar el canon locativo. Y estos tipos con esa máquina desarrollan tan bien su negocio que se empiezan a llenar de plata. ¿Sí? Mientras se va desarrollando la relación, pasan una cierta cantidad de meses, iban pagando el 1 al 5, pero bueno, después tenían una buena relación, el 6, el 7, el 8, nunca más allá del 10. ¿Sí? Pero estos tipos, que eran los dueños de la máquina, empezaron a ver el negocio de estos que la alquilaban y se estaban llenando de guita. Entonces, un buen día, cuando vino a pagar el día 7, le dijeron, no, mira, sorry, vos tenés que pagarme del 1 al 5. Así que hay incumplimiento contractual, devolveme la máquina. ¿Tá? Entonces, ahí me pregunta algo Maca, esperamos un poco que ahora lo vemos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los que habían alquilado, los que tenían la máquina, se presentaron en tribunales y dijeron, mirá, es cierto que el contrato decía que había que pagar del 1 al 5, pero por una costumbre particularizada, por un uso que teníamos nosotros, se admitía, esa cláusula positiva que estaba redactada en el contrato, ¿no es cierto?, fue modificada por el uso que teníamos nosotros de pagar entre el 1 y el 10. Entonces ahora no me pueden venir a decir que yo tenía que pagar del 1 al 5 sí o sí. Lo tendrían que haber preavisado. Eso, exactamente, eso es una costumbre particular. Así como decimos que la costumbre es, para tener las características de costumbre como fuente del derecho mercantil, tiene que ser observada por una parte de la sociedad, el uso es esa costumbre, pero en una relación concreta y sola, como en este ejemplo que les di yo. ¿Sí? Cuando las partes desarrollan claro, la costumbre generalizada de la sociedad. Cuando las partes desarrollan en una relación concreta, una costumbre, con la cual modifican lo que estaba pactado positivamente en un contrato, por ejemplo. ¿Sí?
El uso, entonces, es la costumbre más particular, en una relación particular. ¿Entendiste maca? Maca bodean, ¿sí? Gracias, doctor. No, por nada. Bueno, gente, nos estaremos viendo, ¿sí? Cualquier inquietud que tengan, comuníquense conmigo por mail. Y si no, nos vemos martes, miércoles o viernes de la semana que viene. Un placer a todos. Chao. Gracias. Chao, profe, muchas gracias.